Está claro que la tablet más famosa del mundo es el iPad de Apple, pero es que Samsung quiere competir y ha sacado esta nueva Tab S6 Lite que va directamente a por ella. Vamos a verla. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a tu Tecnomundo. Yo soy Jorge y en este caso Apple ha ido bajando los dispositivos año tras año, de forma que ha sacado el iPad Pro, el iPad Air, pero el iPad normal siguen manteniéndolo, siguen sacándolo, y esta es la séptima generación de este dispositivo, que se ha convertido además en un dispositivo realmente económico, teniendo en cuenta cuánto costaban al principio y cuánto cuestan ahora mismo. Este dispositivo cuesta en torno a 380 euros, lo cual para esta firma podríamos decir que es más o menos económico. Pero ojo, cuidado, que llega Samsung y saca una tablet más o menos por el mismo precio, con especificaciones también un poco similares. En este caso, esta tablet cuesta 399 euros y muchos estaréis pensando, bueno Jorge, me estás diciendo que Samsung ha sacado una tablet para competir con el iPad y es más cara la de Samsung. Obviamente que no es tan fácil, porque el iPad tiene compatibilidad contra el Apple Pencil de primera generación y en este caso se vende por separado. Tendrías que comprarlo aparte y en este caso el dispositivo se te quedaría con todo por unos 470 euros aproximadamente, porque este lapicerito cuesta como unos 100 euros. Sin embargo, Samsung quiere competir incluyendo un S Pen dentro de la caja, de forma que cuando tú recibes el tablet ya tienes el lapicerito incluido, y eso obviamente lo hace bastante competitivo. Así que vamos a ver, como decía, punto por punto cuáles son las diferencias, porque ya estoy viendo que en precio también hay una duda bastante razonable. Así que voy a comenzar, como siempre, por lo primero que me encuentro: el aspecto estético. Y es que en la parte trasera tenemos acabado metálico, las serigrafías de ambas marcas, y si acaso en cuanto al color me parece interesante que cuando salió este iPad yo lo veía bastante oscuro con el Space Gray este que salió al principio, pero ahora este Samsung la verdad es que me ha terminado convenciendo más. Es un poquito más oscuro, no llega a ser negro, me parece realmente muy elegante y bien acabado. Ya si me meto en el frontal voy a ver que el Samsung tiene los mismos bordes en cada una de sus esquinas, es decir, tiene como un dedito algo menos de borde, y sin embargo en el caso del iPad tenemos algo menos incluso en los laterales, pero en la parte superior el iPad sigue teniendo bastante borde, ya que por una parte incluimos dentro del borde el fingerprint, lo que sería el desbloqueo por huella dactilar dentro de este borde de la parte inferior, y ya en la parte superior los dos dispositivos tendrían la cámara frontal integrada. Y como siempre me gusta recalcar, hablando de tablets, no me parece tan importante tener todo pantalla, porque me gusta tener siempre un poquito de borde y así pues al final acabar utilizando nuestro pulgar cuando lo sujetamos, ya que hablamos de dispositivos bastante grandes. Aunque también es cierto que si iPad hubiera quitado un poquito de borde en la parte superior, yo lo hubiera visto bastante mejor, ya que si ponemos encima el de Samsung encima del de Apple vais a ver que sobresale, que tenemos bastante más dispositivo en el caso del iPad que en el caso del Samsung, obviamente porque veremos que tiene más pantalla y eso lo analizaremos ahora, pero digamos que así en cuanto a tamaño se nota que es un poquito más grande, y de hecho también es un poquito más ligero el de Samsung en consecuencia, en este caso 467 gramos frente a los 486 del dispositivo de Apple, aunque sinceramente teniendo en cuenta que es bastante más grande el de Apple, creo que la diferencia de peso está bastante lograda. Realmente me parece que son dispositivos realmente muy ligeros y bien acabados en ambos casos. Y de hecho hay una cosa en la que yo siempre me fijo cuando pongo estos dispositivos así en un atril, y es cómo están decolocados sus botones. Me gusta, por ejemplo, en el caso del Galaxy, tener los botones muy accesibles. Botón de subir y bajar volumen, encender y apagar la pantalla justo en la parte superior izquierda, así como por ejemplo el puerto de carga en la parte de la derecha, y el puerto mini jack de 3,5 para auriculares también como más o menos centrado, para que así siempre sea cómodo conectar una cosa u otra. Y por supuesto también me gusta de su diseño tener los altavoces AKG en cada uno de los laterales, lo cual hace que el sonido sea siempre un poquito más envolvente. Sin embargo, a pesar de que yo he utilizado un iPad durante mucho tiempo y que he estado muy contento con su distribución por este tipo de cosas, a día de hoy no la termino de ver tan cómoda. De hecho, el puerto mini jack de 3,5 ahora sí que lo veo bastante esquinado para lo cómodo que se me hace tenerlo más centrado, como en el caso del Galaxy. O si acaso los altavoces en este caso están todos incluidos en la parte trasera, lo cual hace que el sonido siempre venga desde un mismo sitio y no sea, pues como decía, un poquito más envolvente, como sí que veíamos en el caso del Galaxy. Es cierto que el botón de encender y apagar la pantalla me parece un poco también incómodo en este lateral, porque muchas veces lo mueves de su atril, pero no me parece una contra, porque en este caso casi siempre acabo utilizando el puerto fingerprint de la parte de abajo, y encima, como es de desbloqueo por huella dactilar, el desbloqueo es rapidísimo, y esto sí que me ha gustado mucho del iPad. De hecho, voy a hablar ya de este desbloqueo fingerprint porque realmente va muy bien. Apple lleva trabajando el Touch
ID durante muchos años, por lo tanto es normal que esté tan logrado y tan eficiente como este dispositivo. Y si acaso, en el caso del Galaxy no tenemos ningún tipo de desbloqueo por huella dactilar, eso es algo que hemos perdido en esta versión Lite frente a la versión que teníamos Tab S6 común, que sí que tenía el lector dentro de la pantalla. En este caso tenemos desbloqueo facial y da gracias. Y ya sabéis lo que suelo opinar de este tipo de desbloqueo facial, y es que al tratarse de una tablet encima va mejor en vertical que en horizontal. Es un desbloqueo rapidísimo, súper cómodo en el día a día, pero también es cierto que es más inseguro, así que tal vez cada uno que también vea para qué va a utilizar el tablet y si le merece la pena ese plus de seguridad, porque si ya me meto a hablar de los lapiceros vamos a encontrar diferencias increíbles. En el caso de este lapicerito de Apple es bastante más grande, bastante más pesado y también se ve de mejor calidad, eso es cierto. Tendríamos el puerto Lightning en la parte trasera para conectarlo a la carga, tal vez directamente en nuestro iPhone o en nuestro iPad, lo cual tal vez a nivel de diseño no me parezca lo más estiloso del mundo, pero sin embargo es como lo han decidido hacer y está bien. El lápiz realmente funciona muy bien, se nota muy fluido, la respuesta táctil es como muy seca y eso la verdad es que me gusta bastante, pero debo decir, y ya sabéis que me encanta decir lo bueno y lo malo de cada cosa que analizo, en este caso el lápiz de Samsung a mí me ha convencido más, no solamente porque me ha incluido, reconozco que es un lapicero bastante más plasticoso, que se ve de peor calidad y bastante más barato, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, pero es cierto que a nivel de practicidad es súper cómodo porque tiene directamente el botón integrado, a esto despliega un menú, tenemos además la opción del software por AirView en la cual pues si por ejemplo estás en Amazon como estáis viendo ahora, pones el lápiz por encima y sin tener que tocar ya te va mostrando previsualizaciones. Creo que está tan bien trabajado, tan bien integrado que yo he acabado prefiriendo utilizar el día a día el tablet con este lapicero, algo que sin embargo en el caso del iPad si no es para dibujar o para algo específico no tengo ese mismo reflejo. De hecho, si analizamos a la hora de colocarlo dentro de la tablet sí que viene preparado esta Samsung para ponerlo de forma magnética en el lateral del dispositivo, de forma que queda bastante más sujeto. Tampoco es una sujeción muy grande, pero es que en el caso del iPad no tenemos esa opción. De hecho, sí que se acaba quedando con el conector magnético de pines que tiene este iPad, pero no es nada estable ni nada fuerte. En el momento en el que mueves un poquito la tablet, se cae y se va por todas partes. Por lo tanto, como decía, por integración, por comodidad y por todo lo que he podido ver, sí es cierto que a mí me ha gustado más este Samsung, aunque también debo reconocer que si ponemos ahora mismo una toma de los dos lápices en lo que sería cámara lenta, para que veáis la tasa de respuesta de estos dos dispositivos, vais a notar que a la hora de hacer líneas rectas no hay mucha diferencia, prácticamente para mí es un empate, pero cuando hacemos líneas curvas, aquí sí que se aprecia cómo tiene mejor refresco y mejor reconocimiento, por así decirlo, el de Apple. Por eso yo lo reconozco, seguramente sea más pro, si quieres dedicarte a dibujar o tal, seguramente sea un dispositivo mucho mejor, pero gastarse 100 euros en un lápiz como este, para mí no merece la pena, porque al final, lo que yo he utilizado en el día a día me ha gustado mucho más el de Samsung. Ya está, es una opinión totalmente personal. Dicho esto, hablemos de las pantallas, porque de nuevo vuelve a ser muy interesante el debate. Por ejemplo, podríamos pensar que como el iPad tiene 10,2 pulgadas y la Tab S6 tiene 10,4, es más grande la pantalla del Samsung. Por aquí estáis viendo que no, es un dispositivo más compacto. Lo que pasa que al ser más alargado tiene más diagonal, pero en realidad tenemos más superficie en el caso del iPad, y esto va a afectar en todo. Tenemos una relación de aspecto de 4 tercios con una resolución 1620 por 2163. Y sin embargo, en el caso de la Tab S6 Lite tenemos una relación de aspecto de 5 tercios, como decía, bastante más alargada. Y esto, además de la resolución 1200 por 2000, lo que acaba generándonos es muchas veces la sensación de que tenemos más pantalla. De hecho, si estáis viendo ahora mismo un vídeo, lo que vais a apreciar es que al final el dispositivo de Apple tiene que meternos un recorte para así que acabe viéndose el vídeo de forma horizontal en 16 novenos con mucha más pantalla en negro. Así que es por eso que para ver vídeos en YouTube me parece más recomendable la Galaxy. Sin embargo, ya sabéis, como decía, que digo todas las cosas, si estás navegando en internet, aquí cambian las tornas. Se agradece tener más superficie de pantalla, se nota que este iPad tiene más campo y al final todo se ve un poquito más grande, más estirado, y eso también se acaba apreciando, sobre todo cuando lo utilizas en vertical. Así que al final todo se resume en qué tipo de uso le vas a dar tú a este dispositivo. Y es que ahora vamos con la última prueba de las pantallas, y es que vamos a analizar el brillo. A simple vista me daba la impresión de que el iPad tenía más brillo, y ha sido exactamente así. Cuando ponía el luminómetro encima de ellos con la misma imagen en blanco y el brillo al máximo, acaba obteniendo una lectura superior, tampoco mucho, pero sí superior. Y de hecho, si enfrentamos a estas dos pantallas contra la luz directa del día que entra por la ventana, vamos a notar que sí se acaban apreciando más los motivos dentro del iPad que en el Galaxy. Por lo tanto, como decía, a nivel de brillo también me ha gustado bastante más este iPad. Sin embargo,
todo tiene sus pros y sus contras. Así que ahora vamos a hablar de conectividad. Y en este caso no me voy a entretener mucho porque creo que la conectividad, al final lo que le podemos pedir es muy básico, pero sí que quiero recalcar que tenemos Bluetooth 5.0 en el Galaxy frente al 4.2 que veíamos en el iPad, por lo tanto mejor tecnología de Bluetooth para auriculares, para alejarnos del dispositivo y que sigan escuchando nuestra música. Y de igual manera a nivel de GPS también tenemos bastantes más posicionamientos, en este caso por Beidou, GLONASS, Galileo, mientras que en el caso del iPad solamente tendríamos el GPS asistido y el GLONASS y punto, que estaría bien hace unos años, pero a día de hoy sí que creo que se ha quedado bastante atrasado en este aspecto. Es cierto que en ninguno vamos a tener radio FM, en ninguno vamos a tener NFC para pagar con nuestra tablet, así que en este caso son bastante similares y si acaso es interesante es lo que hablaba. Y todo esto pues muy bien, más o menos empatadas, ¿no? Tal vez algún punto para el iPad, algún punto para el Galaxy, pero ahora vamos a ver realmente lo que importa. ¿Qué procesador tienen estos dispositivos? Vamos a hablar del rendimiento, de la fuerza bruta de estos dispositivos a la hora de jugar un juego, a la hora de darles caña, a ver cómo reaccionan y cómo responden a lo que le vamos a pedir. Así que ya estáis viendo que aquí pues estoy jugando en los dos dispositivos, en este caso juego con uno y luego con el otro, y voy a repasar que en el caso de Samsung tenemos un Exynos 9611, como no podía ser de otra manera, un procesador de 8 núcleos y 10 nanómetros, y sin embargo en el caso del iPad tenemos el chip A10 Fusion, que es un procesador de igual 8 núcleos, pero que en este caso tendría 16 nanómetros, lo cual debería ser peor sobre el papel. De hecho, también si miramos la memoria RAM, tenemos 3 GB en el iPad y 4 GB en el Galaxy, así que todo apunta sobre el papel que vamos a tener un rendimiento superior en el iPad. Ya sabéis lo mejor para estos casos, hacer un benchmark. Vamos a meterles caña, vamos a ver cuál es la puntuación que nos arrojan si hacemos el AnTuTu Benchmark, que mide todo, mide la batería, mide la respuesta táctil, mide pues eso, cada uno de los aspectos de estos procesadores y de este hardware, y acabamos obteniendo en torno a 200 y pico mil puntos en el caso del iPad frente a los 150 y pico mil puntos en el caso del Samsung. Así que estáis viendo que en teoría este chip de Apple es superior, aunque también os digo, yo utilizando estos dispositivos no he tenido ningún problema en ninguno de los dos, y si acaso pudiera ser un poquitín más lento este Galaxy, lo compensa con el almacenamiento. Pensad que las versiones de almacenamiento del iPad son de 32 y 128 GB, y sin embargo en el caso del Galaxy son de 64 la que menos y 128 GB, además de poder expandirlo con tarjeta microSD. Así como decía, están realmente muy igualados, porque aunque uno sea un poquito mejor en procesador, el otro es un poquito mejor en almacenamiento, y yo creo que están todavía bastante igualados como para dar una conclusión final. Así que otro aspecto importante, batería y cámaras. Vamos a hablar que en este caso las baterías son realmente bastante amplias en los dos casos, 8800 mAh en el caso del iPad frente a los 7040 que tendríamos en este caso en el Galaxy, pero también es cierto que tenemos menos superficie de pantalla en el Galaxy, aunque también es un procesador bastante menos eficiente, y es que de nuevo en el caso de la autonomía vuelven a estar más o menos a la par, porque sí es cierto que he tenido un poquito mejor de rendimiento en el caso del iPad, creo que sí que he notado tal vez un 10% más de autonomía, pero también es cierto que en el caso del Galaxy tenemos una carga rápida superior, por lo tanto se va a cargar más rápido, y ya que cada uno valore si en el tema de un tablet prefiere que cargue antes, que cargue después, que dure un poquito más la batería, que dure un poquito menos, al final cada uno tiene que ver en qué gasta su dinero, y yo solo veis que me gusta decir los datos tal y como llegan. Así que en el tema de la cámara voy a enredarme muy poco tiempo, porque tenemos dos cámaras de 8 megapíxeles en la parte trasera, ya está, no hay ninguna diferencia. Yo ya he dicho muchas veces que en el caso de una tablet, si tenemos una cámara es básicamente para hacer una foto a un documento, y es cierto que si hago la misma foto al mismo documento, lo que acabo notando es que tal vez los colores me gustan más los del iPad, pero como digo, es que para este aspecto creo que no hay ninguna diferencia. Sin embargo, en el caso de la cámara frontal sí que hay cierta diferencia, porque tenemos una cámara de 1,2 megapíxeles en el caso del iPad frente a los 5 megapíxeles que encontramos en el Galaxy. Y es que venimos de una época en la cual yo he realizado un montón de videollamadas, y a día de hoy valoro mucho tener una cámara de 5 megapíxeles en lugar de 1. Por lo tanto, si las cámaras son importantes para ti, este Galaxy es mejor que este iPad de forma objetiva y clara. Y es que ahora muchos estaréis pensando, bueno Jorge, pero es que lo importante del iPad es el software, la optimización. Y es cierto, es lo que más importa de un dispositivo así. Ya sabéis que Apple no vende hardware, acaba vendiendo más esa optimización de su software y su hardware. Y ya he comentado muchas veces cómo Apple trabaja sus propios servicios de forma individual. Por lo tanto, con este dispositivo tendrás Apple TV Plus si lo pagas, tendrás Apple Arcade, puedes tener también el iCloud, servicios que solamente puedes ser accesibles si tienes en este caso un dispositivo de esta firma. Sin embargo, en el caso del Galaxy, pues tenemos Android 10, sin más. En este caso tendrás pues la personalización típica, tendrás también alguna opción interesante que suele integrar Samsung, pero al margen de esto, lo interesante es que seguramente este iPad se actualice durante varios años y este Samsung probablemente no.
Pero al margen de todo esto, vamos a hablar de iPadOS. Es cierto que han hecho un trabajo por, digamos, adaptar su sistema operativo a lo que sería solamente los iPad. Y han trabajado bien los archivos. Aquí estáis viendo que yo los suelo utilizar para los vídeos del canal y demás. Y va bien, realmente me gusta. Pero creo que no está al nivel. Sinceramente, yo cuando utilizo iPadOS no soy nada feliz. De hecho, hay cosas realmente tristes, como cuando abres, por ejemplo, Instagram y te encuentras esto. Una aplicación de móvil mal escalada que no termina de estar bien ni ser un móvil. Y es lo malo de iPad, que muchas veces quiere ser tan exclusivo y tan cerrado que o te adaptas tú o realmente te deja fuera. Y sin embargo, en el caso de Samsung, pues tienes Instagram, ya está, sin más. Abres Instagram como si fuera un móvil grande y punto. La sencillez, el cómo han conseguido que Android sirva para todo, muchas veces es para mí una opción muy a tener en cuenta cuando hablamos de un tablet, porque te vas a restringir de menos opciones. Así que de nuevo, como decía, quería dejar todas estas cosas encima de la mesa. Y si tengo que dar mi opinión más personal, creo que a día de hoy yo no me compraría este iPad. Yo personalmente no lo termino de ver claro, porque creo que por muy poco dinero más voy a tener el lápiz integrado, voy a tener también más almacenamiento, en el tema de batería, en el tema de cámara. Yo estoy bastante contento con el resultado del Galaxy, además de que particularmente me gusta más su diseño, me gustan sus altavoces AKG. En el tema de la batería yo no lo noto tan desfasado, por así decirlo. Así que al final, como decía, son gustos personales y en este caso esta es mi opinión. Así que no me queda nada por añadir. Ya sabes que el like valora muchísimo mi esfuerzo y que puedes dejar en comentarios qué tablet te gusta más a ti. Sin más, te puedes suscribir para verme en muchos más vídeos y ojalá que sea así. Hasta luego.